psicoterapista, tengo un posgrado en psicoterapia gestal infantil y de adultos y soy tanatóloga operativista. Actualmente estoy como psicóloga de urgencias en el Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy, el día de hoy voy a hablarles acerca de cómo un paciente oncológico vive diversas emociones respecto a un proceso de alguna enfermedad como el cáncer. Bueno, principalmente el paciente que cursa una enfermedad de tipo cáncer vive algo que nosotros le llamamos duelo por enfermedad. ¿Qué implica el duelo por enfermedad? Bueno, emociones desadaptativas como tristeza, enojo, sentimientos de miedo hacia qué va a pasar con el proceso del diagnóstico, esta negación de cuando al paciente se le informa la mala noticia de que padece alguna enfermedad oncológica, pues vive esta desesperanza de pues si en algún momento lo asocia como con un proceso de muerte cuando se les da la palabra de cáncer. Entonces es importante saber que la red de apoyo es fundamental dentro de este proceso debido a que hacen más apacible o más llevadero el proceso oncológico con el paciente. Los sentimientos de desesperanza son muy comunes debido a que perciben como este proceso un dolor total. Nosotros le llamamos dolor total aquel dolor emocional, espiritual, personal y social donde el paciente siente que por más esfuerzo que él haga dentro de sus quimioterapias o radioterapias o algún tratamiento oncológico, pues no ve como una remisión en el tiempo que él espera. Es importante también aclarar que el paciente genera como un tipo de culpa y cree que lo que está viviendo es a consecuencia de un estilo de vida que quizá en algún momento presentó. Por lo cual es importante aclarar que tenemos que trabajar mucho con el paciente en la desculpabilización y hacerle saber que el proceso que vive no es por una consecuencia de su estilo de vida o algún tipo de conducta o situaciones emocionales, porque de pronto también se ha creado una cultura de que si reprimimos emociones, pues automáticamente nos puede llevar a desencadenar una enfermedad oncológica. Por lo contrario, hay que saber que existen factores genéticos o hereditarios, más la historia de vida, que también puede influir un poco con el desencadenar este tipo de enfermedades. En el paciente oncológico es importante hacer una remembranza de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el retomar un sentido de vida dentro de estos pacientes es un poco complejo. Entonces yo siempre les sugiero que tenemos que volver a leer su vida como si fuera una película, hacerle reconocer los logros, el agradecimiento que esa persona, pues lo que me ha generado a nivel personal, y principalmente hacer una reconciliación, un perdón, expresarle que todo lo que ha hecho en este mundo quizá habrá una continuidad y manejar la muerte como si fuera nuestra hermana la muerte y reconciliarnos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros hacemos las paces con la muerte, el paciente oncológico verá la muerte como un proceso natural y por consiguiente será más apacible el proceso y dejará de luchar con lo inevitable. Enfocarnos mucho que las metas que esa persona pueda tener deben ser siempre metas en el aquí y en el ahora, porque serán metas más fáciles de alcanzar y no habrá sentimientos de frustración o sentimientos de desesperanza. Dentro de esta red de apoyo es importante respetar las emociones del paciente y no evitar el llorar o la tristeza, porque de pronto la familia entra en una psicosis colectiva y pareciera que la tristeza o el miedo es algo que quisieran evitar. Entonces el paciente oncológico necesita expresar y saber que la tristeza le ayudará a saber qué necesita, y el miedo también le ayudará a anticiparse a lo que él teme. Si a lo mejor él teme el morir, pues es apoyarle en cómo esa persona puede ir cerrando de manera creativa pues un ciclo dentro de esta vida y poco a poco aceptar lo que pueda haber dentro de un futuro. ¿Sí? Por mi parte creo que para ir concluyendo este mensaje, saber que las enfermedades tanto oncológicas o crónico-degenerativas surgen y el duelo lo tenemos que vivir de una manera sin represión, de una manera quizá optimista, porque aquí no se trata de echarle ganas, al contrario, creo que si fuera
silencio. La conspiración del silencio es cuando la familia sabe el diagnóstico del paciente y de pronto evita el expresar este diagnóstico por temor a las emociones del paciente, cuando sabemos que el paciente tiene el derecho de saber qué pasa con él y tener el derecho de tomar decisiones dentro de su propio proceso de diagnóstico y tratamiento. Y finalmente yo le digo al paciente y a la familia que la enfermedad oncológica no se puede ocultar. Es como cuando tenemos gripa, existen signos y síntomas, fluido nasal, etc. Entonces con el paciente oncológico pues evidentemente hay un dolor, si hay una masa o un tumor localizado, pues evidentemente el paciente lo está identificando. Entonces pues hay que darle nombre a ese signo y síntoma para que disminuir de manera considerable la ansiedad del paciente y saber que se está tomando una decisión respecto al tratamiento y diagnóstico. Yo pienso como ajolote.